no sé si está grabando. Si quieres yo lo subo después, así déjalo. Si reacciona a Facebook, pues háganlo así. Ok, Dios les bendiga, muy buenas tardes. Días todavía, ¿verdad? Vamos a tocar el tema el día de hoy. Vamos a entrar a un tema muy controversial en las iglesias, muy controversial en la vida del cristiano. Y hoy vamos a ver Dios, las finanzas y el cristiano. Amén. Hoy vamos a estudiar este punto que muchas de las veces se vuelve o se convierte en un dilema dentro de la misma iglesia cristiana, ¿no? Se convierte en un dilema muchas de las veces en nosotros como hijos de Dios, pero también es una cuestión de las que se tienen que tratar de la manera tan responsable sea posible, conforme lo marque y lo establece la palabra del Señor. Amén. Sé de antemano, y usted y yo lo sabemos, ¿verdad?, que ha habido muchas pseudo iglesias que han usado este tema a una forma de manipulación y se han ido mucho más allá al extremo y se han salido de lo que es la verdadera doctrina bíblica, ¿no? Y han hablado del tema de una manera pero tan tajante, estableciéndolo como un principio de salvación, cuando realmente la Biblia no lo marca como tal. Lo han llevado a un contexto totalmente fuera de la palabra del Señor y más bien lo han inclinado prácticamente a una cuestión más de beneficencia personal. Y esto lo puedo decir tajantemente que lo ha utilizado mucho lo que es la mentada teología de la prosperidad, que de alguna forma yo estoy total y rotundamente en contra de todo ello. Una doctrina que no tiene fundamento bíblico, una doctrina que no está basada bajo los preceptos de la palabra del Señor y que de alguna manera lo que enseñan es más bien por una cuestión de intereses personales que por una mera verdad y absolutamente bíblica. Amén. Entonces vamos a orar en esta tarde, vamos a tocar varios puntos el día de hoy y vamos a ir prácticamente en base a la palabra del Señor. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en este día por esta oportunidad que nos das de estar reunidos para estudiar tu palabra, mi Dios. Te pedimos, Padre, que seas tú en todo momento hablando a nuestros corazones, hablando a nuestras mentes, hablando a nuestro espíritu, Señor, y dándonos claridad en tu palabra, Señor. Ayúdanos a comprender tu palabra, Dios, a entender y aprender con la misma, mi Dios amado, y que cada día nosotros podamos conocer más tu corazón, conocer más tu carácter, conocer más acerca de tus atributos, Padre, y que de esta forma podamos afianzar nuestra confianza cada día más en el nombre poderoso de Jesús. Padre, te pido que uses mi vida con las palabras correctas que han de ser habladas en este momento y seas tú dándome la instrucción, la inspiración, la dirección para compartir y exponer tu mensaje bíblicamente, Señor, y de la manera correcta como tú nos lo has enseñado. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias, mi Dios, y a ti sea la gloria, ahora y por siempre. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ir a la palabra del Señor. Yo leo, usted me escucha, me sigue con su vista, ¿verdad? Vamos a ir al libro de 2 Corintios, capítulo 9, versículo 5 en adelante. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. ¿Sí? Versículo 6 dice: pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. El que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé conforme propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre todas las cosas, todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Amén. Muy bien. Era 2 Corintios, capítulo 9, de versículos 5 al 8. ¿Sale? Voy a complementar con una parte que se encuentra en Proverbios 11, 24 y 25. Dice: hay quienes reparten y les es añadido más,
y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Amén. Y quiero iniciar con una pregunta, ¿verdad? Una pregunta que quizás pueda despertar como una incógnita en nuestras mentes, quizás. Pero hoy vamos a clarificar todo ello. Y la pregunta ¿es bíblico diezmar ahora en tiempos neotestamentarios? Y todos hemos escuchado esa palabra, ¿no? De los diezmos, de la ofrenda, el dar, el ser generoso. Pero vamos a ver qué dice la palabra del Señor al tiempo que nos toca vivir a nosotros. La palabra del Señor es clara y habla de un tiempo de la ley, habla de un tiempo de la gracia y habla de ciertos lineamientos que quienes vivían en la ley tenían que cumplirlos. Y hay quienes que ahora estamos en la gracia, nos ha tocado un trato, una administración, un pacto totalmente distinto a lo que era el pacto o la administración de la ley. Los que estudiamos o hemos estudiado en algún momento dispensacionalismo, entendemos la forma como trabajan las dispensaciones. Cada dispensación tiene una administración, cada dispensación tiene un trato directo para con el ser humano y tiene Dios una forma específica cómo trabajar en cada una de ellas. Entonces, la dispensación de la ley o la ley mosaica, como también le conocemos, tuvo un trato, ¿sí? Tuvo leyes religiosas, tuvo leyes ceremoniales, leyes morales, leyes sociales, leyes de higiene, y todo ello, en cuanto se dividió la ley mosaica, tenía una forma cómo aplicarse y cómo llevarse a cabo. Muy bien. Ahora, cuando viene Cristo al mundo y comienza prácticamente a predicar el evangelio, las buenas nuevas de salvación, entonces Él viene y abre o da inicio a una nueva dispensación. Y esta dispensación le llamamos la dispensación de la gracia, o como también se le conoce, la administración o la era del Espíritu Santo o de la iglesia. Amén. Ahora, para responder esta pregunta, pongo esta plataforma porque es importante que entendamos los tiempos en los que estamos viviendo. Ahora, ¿es bíblico en tiempos neotestamentarios diezmar? La respuesta es no. El diezmo no está vigente para nosotros como la iglesia de Cristo en estos tiempos. El diezmo estaba establecido en la ley mosaica y era establecido para el pueblo de Israel. Vamos a ver algunos puntos respecto a ello. Hay quienes defienden mucho la cuestión del diezmo, pero la Biblia solo habla de que usted y yo como cristianos tenemos que presentar a Dios una ofrenda generosa, con generosidad, y una ofrenda voluntaria. Amén. Como ya le mencioné hace un momento, el diezmo fue un modelo del Antiguo Testamento únicamente. ¿Jesús habló del diezmo en el Antiguo Testamento? Sí. ¿Qué es el Antiguo Testamento? ¿Es de Génesis a Malaquías únicamente? Yo le he comentado a usted que el Antiguo Testamento, lo que era la ley, todavía llega hasta los evangelios, porque el Señor Jesucristo vivió bajo la ley, cumplió la ley. Dice, yo no he venido a abrogar la ley, sino que he venido a cumplirla. Por lo tanto, Mateo, Marcos, Lucas y Juan todavía son parte de la ley. Y Cristo se ve cumpliendo la ley cabalmente hasta la cruz, ¿sí? Entonces, por lo tanto, la ley está comprendida también en los evangelios. ¿En qué momento termina la ley? O más bien, ¿en qué momento cesa ese trato de Dios, esa administración de Dios? Y ya inicia la nueva administración de Dios. Inicia a partir de Hechos capítulo 2, donde viene el espíritu de la promesa. Y donde inicia la iglesia, ahí prácticamente inicia un trato distinto de Dios para con la humanidad. Como hablamos en la dominical, Padre, Hijo y Espíritu Santo con una misma administración, con un mismo propósito y una misma intención, trabajando en ello. Ahora, el Espíritu Santo tiene el mismo propósito que el Padre y que el Hijo, pero la administración para la iglesia ya no es bajo las leyes que estaban en la ley mosaica, sino que viene la cuestión del trabajo del Espíritu Santo, pero siempre cumpliendo el propósito de Dios para con la humanidad. Amén. ¿Está conmigo, amada iglesia? Los miro muy serios a todos. Muy bien. Entonces, una vez llegado el nuevo pacto, el diezmo deja de estar en vigor para la iglesia de Cristo. Amén. Ahora, hay quienes van a defender esta postura y van a decir, no, es que el diezmo sí se tiene que pedir porque Malaquías.
Y es que el diezmo se tiene que pedir porque se enseñó en Levítico. Bueno, yo le voy a dar un consejo, ¿sí? Para todos aquellos que defienden el diezmo, que defienden la cuestión de que el diezmo está vigente, yo les voy a dar un consejo. Si van a cumplir la ley, el diezmo de la ley, cúmplanlo completo. No solamente cumplan lo que les conviene, ¿sí? ¿Por qué les menciono esto? Porque la Biblia no habla de un solo diezmo. La Biblia enseña 3 diezmos que tienen que darse, ¿sí? Habla de 3 diezmos. ¿Quieren defender el diezmo de Malaquías? También defiendan el que está determinado en Deuteronomio, el que está determinado en Números y Levítico, y cumplan los diezmos como Dios los estableció para el pueblo de Israel. ¿Quieren defender nada más el 10% de Malaquías? Está incompleta la ley, está incompleto el diezmo. Vayan y cumplan los 3 diezmos que habla la palabra del Señor. ¿Cuáles son esos 3 diezmos? Si usted trae su libro de notas, apúntelo por favor. Números capítulo 18, versículo 21 a 24. Números capítulo 18, versículo 21 al 24. Levíticos capítulo 27, versículo 30 al 32. ¿Sí? Este diezmo se le llamaba el diezmo levítico. Este diezmo se daba prácticamente de lo que había en la tierra, de lo que las personas tenían como riqueza, y era dado para el sostenimiento de todos los levitas y los servidores del tabernáculo. ¿Sí? Números capítulo 18, versículo 21 al 24, Levíticos 27 del 30 al 32. ¿Sí? Ese se le llamaba el diezmo levítico y era dado para el sostenimiento de los levitas, de la tribu de Leví, y para todos los servidores del tabernáculo. ¿Sí? Entonces, de alguna manera, este era el 10% de lo que era toda la riqueza que los israelitas podían tener. Ahora, venía el segundo diezmo. Este segundo diezmo se encuentra en Deuteronomio, capítulo 14, del 22 al 23. Deuteronomio 14, del 22 al 23. Este se le llamaba el diezmo de la celebración, ¿sí? O el diezmo de celebración. Este diezmo se usaba para las celebraciones del pueblo de Israel y se usaba para invertirlo en las fiestas. Fiestas que eran compartidas con los familiares, con toda la gente de Israel obviamente, pero también se compartía con los levitas. Este era un segundo diezmo, ¿sí? Ella va al 20%, ¿verdad? Ok, muy bien. Ahí le va el tercer diezmo. El tercer diezmo que se le exigió a Israel se encuentra en Deuteronomio, capítulo 26, del 12 al 13. Deuteronomio, capítulo 26, versículo 12 al 13. Este diezmo era para los pobres. Este diezmo se daba cada tercer año y era destinado para las viudas, para los huérfanos y para los extranjeros. ¿Okay? Es decir, en total se tenía que dar el 23.33% del salario para ser bíblicos. ¿Sí? Es decir, si alguien en estos tiempos quiere practicar el diezmo, no del 10% sea bíblico, del 23.33% de su salario. ¿Sí? Lo que es un cuarto de su salario para que usted pueda ser bíblicamente correcto y pueda estar ejerciendo tal como se le exigió al pueblo de Israel, como lo indica Malaquías. Malaquías fue una reprensión que Dios le da al pueblo de Israel, ¿verdad? Porque estaba viviendo en un completo desorden. Le daban al Señor cuando querían, lo que querían, le daban al Señor las permiquebradas, ¿verdad? Las ovejas defectuosas, lo que salía enfermo, lo que salía... Y el pueblo de Israel estaba abandonando la ley y estaban haciendo como ellos querían. Por eso el Señor les hace una exhortación y dice, ustedes me habéis robado en vuestros diezmos y en vuestras ofrendas. ¿Pero por qué les dijo que le están robando? Porque estaban dando lo que ellos querían y como ellos querían y cuando ellos querían. Y es decir, la ley mosaica, cuando establece los diezmos, no era algo voluntario, sino que era un sistema de tributo establecido para el pueblo de Israel. Era una ofrenda que era obligatoria. Era obligatorio, ¿sí? ¿El diezmo que usted da al Señor, lo que está como ofrenda al Señor, es obligatorio? No, es voluntario. Y en aquellos tiempos, en la ley mosaica, era obligatorio para todo israelita
presentar los diezmos al Señor. Era obligatorio. No tenían opción de, hoy no lo voy a dar, hoy sí lo voy a dar, la próxima semana no lo voy a dar porque voy a hacer una fiestecita, voy a hacer esto, voy a hacer un banquete, no lo voy a dar por eso. No, lo tienes que dar porque tienes que darlo. Así de sencillo. Entonces, de alguna manera, por eso es que el Señor se molestó con Israel, porque no estaban cumpliendo con la ley mosaica. Entonces, ellos tenían que darlo, sí o sí. ¿Vale? Muy bien. Vamos a avanzar. Muy bien. Vamos a quitar algunas cargas que quizás pudiera haber en nuestras mentes, ¿no? Muy bien. Dice esta pregunta. Si yo no diezmo, ¿estoy robando a Dios? Si yo no diezmo, ¿estoy robando a Dios? La respuesta es no. La respuesta es no. ¿Sí? Esa palabra que está en Malaquías, como ya le mencioné hace un momento, Dios se la dice al pueblo de Israel por la dureza de su corazón. ¿Sí? Si un cristiano en este tiempo no da esa ofrenda al Señor, simplemente no le está robando. No está robando. ¿Sí? Para que no le digan a usted de que no, es que si tú no estás diezmando, estás robándole a Dios y le estás robando en tus diezmos y en tus ofrendas. Espérame, vamos a clarificar las cosas. Malaquías es Antiguo Testamento, ley mosaica, una palabra directa y específica para el pueblo de Israel y por lo tanto no pertenece a nosotros. Cualquier persona que enseñe en base a Malaquías capítulo 10, diciendo que es para nuestros tiempos, está mal en su hermenéutica, está mal en su exégesis y está mal aplicada esa palabra y no está ignorando los tiempos para los que fue escrita y para quienes fue escrito. ¿Sí? Así que simplemente podríamos decir que esa persona está en una mala interpretación y en un mal estudio bíblico. Amén. ¿Está conmigo? Pastor, si no diezmo se pierde la salvación. La respuesta es no. Las finanzas no tienen nada que ver con la salvación. ¿Sí? Si de diezmar se tratara para ser salvos, entonces la salvación dependería por las obras. ¿Sí? La salvación sería por obras. Entonces entraríamos a la misma doctrina de las indulgencias, ¿no? Hay que dar y hay que dar limosna y hay que dar indulgencias para poder alcanzar la salvación. Pero la realidad es que el diezmo, ofrendar al Señor, no tiene que ver con la salvación. ¿Sí? Por lo tanto, si una persona le llegan a decir, si no diezmas, si no ofrendas, no vas a ser salvo, la respuesta debe ser, no es bíblico. No es bíblica esa aplicación. Amén. ¿Está conmigo, familia? Ahora, va a haber algunos estudiosos que van a decir, pastor, pero es que Abraham diezmó. Y cuando Abraham diezmó todavía no estaba la ley. Por lo tanto, como Abraham diezmó a Melquisedec y Melquisedec pertenece a un sacerdocio eterno que viene a ser mencionado nuevamente en el libro de los Hebreos, y el Señor Jesús pertenece a un sacerdocio eterno y que esto y que lo otro y que es del sacerdocio del orden de Melquisedec, bueno, yo le tengo una respuesta. Cuando Abraham diezma en esa ocasión a Melquisedec, ¿se lee en la Biblia a Abraham volver a diezmar? No, se le ve solamente diezmar una sola vez. Ahora, ¿Abraham era hebreo? No, Abraham era caldeo. Y Abraham pertenecía a una civilización que no conocía a Dios, que no servía a Dios, pero que ellos ya tenían un gobierno y tenían, déjenme hablar un poquito de historia. Antes del pueblo de Israel, en el tiempo de Abraham, había muchas civilizaciones y todas ellas ya tenían un sistema de gobierno que ellos practicaban. ¿Y qué cree? Esas civilizaciones practicaban el diezmo, practicaban un tributo, practicaban un impuesto que ellos pagaban para el crecimiento de la civilización que ellos pertenecían. Por lo tanto, Abraham ya traía en su mente ese tipo de gobierno, ese tipo de norma, ese tipo de esquema de servir, de vivir. Entonces, de alguna forma, cuando Abraham llega y es llamado por Dios, que Abraham, vuelvo y reitero, no era un hebreo, sino que era un caldeo, era una nación pagana, pertenecía a una nación que no era el pueblo de Dios.
Pero Dios en su misericordia, en su soberanía, le plació llamar a Abraham, traerlo prácticamente al conocimiento de él y conducirlo a lo que hoy conocemos prácticamente como el pueblo de Israel. Prácticamente el padre Abraham tenía muchos hijos y uno de esos hijos eres tú, ¿verdad? Yo también. Entonces prácticamente de ahí provenimos. Entonces de alguna manera Dios le plació usarlo y de esa manera venimos a hacer lo que hoy es el pueblo del Señor. Amén. Pero Abraham no pertenecía al pueblo de Israel. Abraham era, como podemos decir, mundano, ¿no? Era mundano, no pertenecía, no era hebreo. Pero cuando Abraham da ese diezmo, Abraham lo da producto de un botín, de una guerra que tuvo contra una nación. Entonces él tiene esa guerra contra esa nación, les toma el botín, toma prácticamente pertenencias de ellos y de eso que él obtuvo, él va y presentó el diezmo a Melquisedec. Amén. Ahora, hay otro ejemplo que se da para querer argumentar que el diezmo está vigente para nuestros tiempos y es cuando Jacob va y da un diezmo a Dios. Pero este está peor, ¿no? Porque Jacob le dice al Señor, si tú me bendices, yo te daré el 10% de lo que me des y lo que me prosperes. En otras palabras, estaba condicionando a Dios. ¿Sí? Si tú me bendices, yo te doy. Pero si no me bendices, pues no te voy a dar nada, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, ese ejemplo no se puede usar para poder hacerlo, argumentar lo que es, si está vigente o no el diezmo, porque de alguna manera la forma en cómo lo aplica Jacob no es una forma genuina, no es algo del corazón, no es algo voluntario, sino que es algo que viene él a querer condicionar a Dios. Si tú me das, yo te doy, pero si no me das, yo no te voy a dar absolutamente nada. ¿Sale? ¿Está conmigo, amada familia? Muy bien, entonces, por lo tanto, todo lo que concierne a diezmos y primicias y todo lo del Antiguo Testamento es la ley mosaica, ¿sí? Y no está vigente para la iglesia. Por lo tanto, cualquier lugar donde usted escuche que se enseña que el diezmo es una obligación, que el diezmo, el que no diezma está robando, el que no diezma no se va al cielo, el que no dé para el Señor prácticamente no va a ser salvo, ¿verdad? Es antibíblico. Es totalmente antibíblico. Cualquier persona que también que le venga y le enseñe a usted que hay que dar primicias al principio del año para el Señor, no es bíblico. Si vas a practicar primicias, practica tabernáculos, practica fiesta de las trompetas, practica la fiesta del Yom Kippur, practica la fiesta también que hacen del jubileo, ¿verdad? Que se perdonan todas las deudas y todo aquel que debe prácticamente les perdonada la deuda, regresa lo que le pertenece a aquel que en algún tiempo compraste. Bueno, si vas a practicar primicias, practica todas las fiestas del pueblo de Israel. No practique nomás la que te conviene, ¿verdad? Practicar nomás la que nos conviene, pues qué padre, ¿no? Las primicias, pues traigan y den y atiborren la iglesia de bienes, ¿no? Pero la verdad es que no funciona así, no es el sistema que Dios estableció en la palabra del Señor. El sistema que Dios estableció es totalmente distinto y lo vamos a ver ahorita a detalle. ¿Sale? ¿Va conmigo, familia? ¿Está gozando? Espero se goce más adelante. ¿Sale? Ok, la Biblia habla sobre nuestra vida financiera y cómo debemos administrarla. La respuesta es sí. La respuesta es sí. Y mire, déjeme le doy unos datos muy importantes. ¿Usted cree que a Dios le importan sus finanzas? Ahora, le cambio la pregunta. ¿A usted cree que a Dios le interesa su vida financiera? Sí. Sí le interesa su vida financiera, ¿verdad? ¿Usted cree que Dios necesita sus finanzas? Dios no. ¿Usted cree que la iglesia a la cual usted asiste te necesita sus finanzas? La respuesta es sí. Mire, la palabra del Señor hay 38 parábolas, ¿sí? Y vamos a ver qué tanto enfoque le dio Dios a las finanzas en su palabra, ¿sí? Hay 38 parábolas en la palabra del Señor y 16 de ellas están dedicadas a las finanzas y a las posesiones. 16 de ellas están dedicadas a las finanzas y a las posesiones. 1 de cada 10 versículos en los evangelios habla del dinero, de la mayordomía y de las posesiones materiales. Y están más veces mencionadas que las veces que se menciona el cielo y el infierno juntos.
Nomás quémese esa. En la Biblia hay más de 2000 referencias a las riquezas y a las propiedades, y esto suma más del doble de las veces que habla de la oración y de la fe. Son datos que usted puede corroborarlos. Son datos que usted puede corroborar, ¿vale? Ahora, es importante que usted y yo como cristianos analicemos qué puede causar el dinero y las posesiones en el corazón de nosotros. Pregunta, ¿el dinero es nuestra prioridad o el centro de nuestras vidas? Analícelo en su corazón y chéquelo así con lupa. ¿El dinero está tomando una prioridad y un centro muy importante en mi vida? Si la respuesta es no, lo felicito. Si la respuesta es sí, ahí vamos avanzando, ¿sale? Ok. La manera en cómo usted y yo nos relacionemos con el dinero y en las posesiones va a hablar mucho del estado de nuestra vida espiritual y de nuestra alma. La forma en cómo nos relacionamos con ello, ¿sí? Si la forma en cómo usted y yo nos relacionamos con el dinero tiene una importancia relevante en nosotros y nos pesa, nos cuesta y todo eso prácticamente nos causa un conflicto cuando hablamos de finanzas, entonces hay un problema en nuestro corazón y hay un problema en nuestras almas, ¿sí? Yo le hago una pregunta, ¿usted confía en Dios o confía en el dinero? ¿Usted confía en sus posesiones o confía en el dinero? ¿O tiene más su confianza en Dios? Si nuestra confianza está más puesta en las cosas materiales y en las finanzas antes que a Dios, en nuestro corazón puede estar habiendo un problema. Puede estar habiendo un problema, ¿sí? Y es un problema que no solamente es una cuestión de un sentir, sino que va abocado a una cuestión espiritual y que también está afectando nuestra alma. Amén. ¿Está conmigo, familia? Si las finanzas y las cosas materiales están ocupando un lugar prioritario en nuestras vidas antes que a Dios, lotería, hemos encontrado un estado de idolatría en nuestras vidas. ¿Buscamos más las finanzas que a Dios? ¿Le dedicamos más tiempo a cómo generar finanzas, a buscar el rostro de nuestro Dios? ¿Dedicamos más nuestro enfoque a las cosas materiales que a su palabra? ¿Dedicamos más nuestra vida y tiempo de nuestra vida a cosas que son perecederas antes que a buscar a Dios? Son cuestiones que tenemos que analizar en nuestra vida y ver en dónde está nuestro enfoque, ¿sí? Ya vimos un punto acerca de las cuestiones del Antiguo Testamento, las cuestiones del diezmo. Ya vimos que no es bíblico, a lo mejor hasta nos quitamos un peso de encima, ¿no? De la carga de que ya me di cuenta que no le estoy robando al Señor, ya me di cuenta que si no diezmo de todo voy a ser salvo, porque la salvación es por obras. Pero puede haber otras cuestiones que en nuestra vida estén afectando, que nos pueden llevar a estar yendo en contra de la palabra de Dios y en contra de lo que Dios nos dijo en su palabra. Nuevo Testamento, doctrina bíblica del Nuevo Testamento. Pablo lo enseñó varias veces. Pablo habló de finanzas, sí habló de finanzas. Pablo habló de la ofrenda generosa, sí habló de la ofrenda generosa. Pablo, cuando estaba en este lugar llamado Liconia, o que estaba pidiendo prácticamente oración por el pueblo de Israel para que oraran por ellos, es 2 Corintios capítulo 8, estaba orando, pidiéndoles que oraran por los de Israel, porque estaban teniendo una necesidad económica muy fuerte. Y los de ese lugar le dijeron a Pablo, no, espérate, Pablo, ¿cómo vas a decir que oremos por ellos? No, no queremos únicamente orar por ellos, queremos darles, queremos enviarles una ofrenda. Y Pablo dijo, oye, espérense, pero es que ustedes tienen una cuestión precaria en su vida. Ustedes no tienen una posición económica en la cual ustedes puedan aportar. Y dijeron, no, espérate, no nos quites el privilegio y la bendición de aún en la condición en la que nos encontramos, poder apoyarles a ellos y darles y enviarles una ofrenda. Entonces, Pablo dice, me sorprende su actitud, su corazón generoso. Me sorprende la forma en la como ustedes están accionando ante la necesidad de nuestros hermanos que están allá en Israel. Y Pablo no les quitó el gozo. Y entonces ellos tomaron y dieron de lo que no tenían, sacaron y enviaron una ofrenda al pueblo de Israel. Y entonces viene el capítulo 9 de 2 Corintios, ¿no? Cuando Pablo comienza a hablar acerca de el que siembra escasamente,
escasamente cosechará. Y comienza a hablar de la generosidad que tiene que ser voluntaria y tiene que ser de todo nuestro corazón para darle al Señor. Amén. Muy bien. Entonces, tenemos que ver si en nuestro corazón hay una actitud incorrecta. ¿Por qué? Porque la manera en cómo manejamos nuestras finanzas y nuestras posesiones y cualquier bien que tengamos, si se maneja de manera errónea, es problema de no tener la actitud correcta. ¿Sí? Si yo manejo mis finanzas de una manera errónea, entonces yo tengo una actitud incorrecta. Y es una actitud que tenemos que corregir. A lo mejor más adelante abriremos un taller de finanzas, ¿verdad? De la forma en cómo podemos administrar nuestras finanzas sabiamente. Porque la Biblia nos enseña que tenemos que administrar nuestras finanzas sabiamente. La palabra del Señor enseña que cuando somos personas, que somos emprendedores, que tenemos que invertir, aún la palabra del Señor nos enseña que no depositemos todas nuestras finanzas en una sola inversión, sino que diversifiquemos inversiones, aún si fuera posible, en 9 áreas distintas, para que si una pierde, no lo perdamos todo. Entonces, ¿la palabra del Señor enseña finanzas? Claro. ¿Enseña administración? Enseña administración. La cuestión es que a veces vivimos enfrascados en una sola posición, en la de que, híjole, no doy, si doy, le doy al Señor, no le doy al Señor, entrego, no le entrego, esto no, que es malo, que no me perdona, que sí me perdona. Y así vivimos una vida peleando con nuestro corazón, pero realmente es porque nuestra confianza está puesta en ello. Y Dios nos pide que no pongamos nuestra confianza en ello. La Biblia nos habla varios ejemplos, lo vamos a ver un momento más. Amén. Ahora, no es malo tener buena economía y posesiones. Lo malo sería que las posesiones y la buena economía me posean a mí. Eso sí sería malo, ¿sí? No es malo tener cuentas del banco, una cuenta en Suiza, en Islas Caimán, ¿verdad? No es malo tener una cuenta en el extranjero, tener posesiones aquí, en otra parte del mundo. No es malo, no es malo. Pero cuando las posesiones poseen mi corazón, allí viene el conflicto para nuestras vidas. Amén. Ahí es donde se convierte en un conflicto. El dinero ciertamente nos da tranquilidad, las posesiones dan seguridad, quizás, ¿verdad? Tener bienes trae descanso, puede ser que sí. Pero si esto se lleva a un extremo donde mi confianza en el tener dinero, tengo $1,000,000 en el banco, porque tengo ese dinero ahí, ¿no? Me siento bien tranquilo porque tengo una casa y tengo rentando como 5 casas más. Me siento bien relajado. Tengo carros, tengo eso, y me siento bien tranquilo por ello. Si siento paz y me siento tranquilo porque tengo eso, entonces quiere decir que el día que no los tenga, mi vida se convertirá en un caos. ¿Por qué? Porque si nuestra confianza está puesta en lo que tenemos, simple y sencillamente estamos errando en el blanco, que es tener nuestra confianza total y absoluta en nuestro Dios. Amén. Nuestra confianza no tiene que estar puesta en lo que tenemos en el banco, en lo que tenemos en el bolsillo el día de hoy, en lo que tenemos como posesiones de inmuebles, ¿verdad? Sino que nuestra confianza tiene que estar puesta en Dios. Mire, la palabra del Señor habla claritamente, ¿verdad? ¿Cuál debe ser entonces mi actitud con las finanzas y los bienes materiales que Dios nos da? Para comenzar, todo esto no debe controlar nuestra vida. Nuestra vida no tiene que estar controlada ni por las finanzas ni por las posesiones. Le voy a poner un ejemplo. La Biblia nos habla de una viuda que cuando estaban pidiendo ofrendas, ¿verdad? Ella se acercó y dio todo lo que tenía. Lo hizo en secreto, lo hizo de manera muy sigilosa y dio todo lo que tenía como posesión. ¿Cuánto era lo que ella tenía? Dice la Biblia que eran 2 blancas. ¿Sí? 2 moneditas que caben aquí en la yema de su dedo. Aquí en la yema de su dedo cabe, es una moneda así bien pequeña, que mide, yo creo que ni medio centímetro llega la moneda. Es una moneda muy pequeña que cabe aquí en la yema de su dedo. Y esas 2 moneditas de cobre son las que esa mujer dio. Dice la Biblia que llegaban los ricos, ¿no? Y llegaban con un montón de dinero y las bolsotas y el ganado quizás, y llegaban con un montón de camiones llenos de grano, qué sé yo. Pero cuando esa mujer dio esas 2 blancas, dice que, espérense. Esta mujer dio más que lo que todos los demás han dado. Señor, pues fueron 2 blancas. O sea,
¿Cómo puedes comparar 2 blancas con el camión de dinero que trajo aquella persona? No, es que ella lo dio con todo su corazón. Lo dio de corazón, absolutamente de corazón, ¿sí? Hay otro hombre en la palabra del Señor que se llama Zaqueo, que este hombre era recaudador de impuestos, ¿verdad? Cobraba dinero y era como que muy trácala, ¿no? Porque la gente se molestaba cuando este hombre les cobraba. Pero tal fue el arrepentimiento que tuvo delante del Señor, que dice la palabra y enseña, que cuando Zaqueo se convierte al Señor, tiene ese encuentro personal con Cristo, ¿verdad? Con Jesús. Dice la Biblia que este hombre, de todo el arrepentimiento que había en su corazón, regresó a todo aquel que él había fraudeado, le regresó el doble de lo que él les había fraudeado a la gente. ¿Cómo es que sucedió esto? Si este hombre tenía su confianza en el dinero y su ambición era de todo el día y su avaricia estaba a flor de piel. Bueno, porque esa persona tuvo un arrepentimiento genuino y comprendió que la confianza en las riquezas no era buena, sino que era mejor confiar en Dios y creer en Dios. Entonces tuvo un arrepentimiento genuino y puso su confianza en Dios, y de lo que él tenía como riqueza, devolvió a cada uno lo que les había robado y aún una porción más. Amén. Pero también hay un joven rico en la Biblia, que cuando tuvo un encuentro con Jesús, Jesús le dice, si quieres venir en pos de mí, si me quieres seguir, si quieres ser mi discípulo, ve y entrega a los pobres todo lo que tienes, y entonces ven y sígueme. Y aquel joven rico dijo, no, Señor, eso es mucho. Es mucho. ¿Cómo crees que tenía su confianza puesta en el dinero? Tenía su confianza puesta en las riquezas. Entonces él la agarró y prefirió irse con su riqueza y cambió el servir a Dios, seguir al Señor, por las riquezas, ¿verdad? El Señor habla en el capítulo 22 de Lucas, habla una parábola también, acerca de un joven que tenía mucha riqueza, que vino la cosecha. Dice la Biblia que ese hombre no tenía, en la parábola enseña, que ese hombre ya no tenía dónde guardar tanto grano. Entonces fue y derribó los graneros pequeños que tenía y construyó un enorme granero, enorme, enorme. Y ahí iba a guardar todo su grano. Y entonces aquel hombre dice, bueno, pues ahora sí tengo grano, tengo riqueza, tengo sustento para mucho tiempo, entonces puedo recostarme y confiar porque tengo la vida garantizada. Y la parábola del Señor le dice, necio, necio e insensato, ¿verdad? Simplemente la vida del ser humano es tan corta como la de la flor, ¿sí? Hoy en día está en su pleno esplendor, pero el día de mañana se va a secar y la vida del ser humano dejará de ser. ¿Y dónde quedará tanta riqueza? ¿Dónde quedará todo lo que fue acumulado? Simple y sencillamente se perderá. Se perderá. ¿Cuántos casos no hemos visto de personas que acumulan tanta riqueza con tanto esmero y tanta dedicación, y el día que fallecen, los que disfrutan y despilfarran todo el dinero son los hijos, porque les queda como herencia? Y hacen de su vida un papalote, gastan por aquí, gastan por allá, en los placeres de la vida, y terminan quedando en la bancarrota. Pudiéramos mencionar muchos que conocemos quizás y conocemos la historia en particular, ¿verdad? Pero la acción es la misma y se repite lo mismo, ¿vale? Entonces, lo importante aquí es no poner nuestra confianza en las cosas materiales, porque en la vida del cristiano generará un problema. Ahora, ¿es malo tener dinero? ¿Es malo el dinero, pastor? La respuesta es, no es malo, pero es peligroso. Es peligroso, amén. Dice, la Biblia dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero, amén. Entonces, no es malo tener dinero, no es malo administrar dinero, lo malo es tomarle amor al dinero, amén. El creyente, ciertamente, como ya vimos hace un momento, no debe diezmar, pero el creyente sí tiene la responsabilidad de ofrendar de manera generosa, dar de todo corazón y hacerlo con alegría. Amén. Yo le voy a dar un consejo, familia, ¿sí? Y tome este consejo, atesórelo en su corazón y practíquelo. El día que usted batalle como hijo de Dios para darle ofrenda al Señor, no la dé. No la dé.
Porque si ya venimos luchando y, ay, no, es que voy a dar, no, híjole, no, es que me va a hacer falta para gasolina, me va a hacer falta para esto, no la dé. Porque ya no va a ser con alegría y no va a ser de corazón y no es una ofrenda generosa, no va a ser una ofrenda generosa. Cuando lo hacemos con lamentación, cuando lo hacemos con tristeza, cuando lo hacemos pensando en lo que podemos aprovechar ese dinero o en lo que podemos gastar, prácticamente ya hacerlo con esa intención ya está mal. Con eso en el corazón ya está mal. No lo dé, porque en lugar de edificarle, en lugar de serle de bendición para su vida, va a terminar siendo una carga. Entonces, el día que usted tenga esa lucha en su corazón de es que puedo invertirle en algo más que me pueda aprovechar, no la dé, porque ya tendría un conflicto en su vida y estaría de alguna manera haciéndolo de una manera antibíblica. Porque la Biblia dice que cuando lo hagamos con alegría. Amén. ¿Está conmigo, familia? Muy bien. ¿Puedo dar mi ofrenda en lugar de darla a la iglesia? ¿La puedo darle al pobre, al necesitado o donarla a algún otro lugar, verdad, que pueda hacer uso de la ofrenda? Esta pregunta se responde con otra pregunta. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué hay en nuestro corazón para pensarlo así? Bueno, cuando llega a ver esta pregunta en nuestro corazón, ¿verdad? Puede ser que sea una actitud que evidencie mi desconfianza al ministerio al cual estamos sirviendo, ¿sí? Yo en algunas ocasiones, y le acabo de mencionar hace un momento, yo entiendo que ha habido muchos lugares donde se ha hecho mal uso de la palabra del Señor y se ha enseñado de manera equivocada. Yo entiendo que hay lugares donde se ha exigido esta cuestión financiera para la iglesia y se ha hecho de una manera antibíblica, de alguna manera autoritaria y de alguna forma más que una bendición, lo han convertido más en un lucro, ¿no? Entonces, entiendo el por qué haya una desconfianza y entiendo el por qué haya una cuestión, que haya un conflicto, ¿no? Pero si el lugar en el que estamos sirviendo al Señor hay una cuestión clara, hay una transparencia y hay una forma de trabajo organizada y en un esquema, no tiene por qué haber una desconfianza ni tiene por qué haber una pregunta que surja dentro de nuestro corazón. Amén. Otra de las razones que puede surgir esta pregunta o que puede surgir esta actitud es también por una falta de amor a la iglesia a la que estamos asistiendo. Amén. Una forma de demostrar nuestro amor y nuestro sentido de pertenencia a la iglesia que estamos sirviendo es poder aportar para que la obra del Señor crezca. Amén. Pero si en nuestro corazón no hay amor por la obra, si en nuestro corazón no hay amor o sentido de pertenencia al lugar al que estamos asistiendo y sirviendo al Señor, pues puede ser que surja una actitud de, en lugar de darlo aquí, voy y lo reparto a otro lugar. Amén. Entonces nuestra actitud tiene que ser correcta delante del Señor. Yo le hago una pregunta a usted. ¿Cómo cree usted que una iglesia se sostiene? ¿Cómo cree usted que una iglesia paga los diezmos, paga la renta, paga los biles? ¿Cómo cree usted que una iglesia puede tener proyectos de trabajo? ¿Cómo cree usted que se llevan a cabo herramientas de trabajo para cada departamento como también para la expansión del evangelio? Pues esto simple y sencillamente se hace con las ofrendas de la iglesia. Se hace con las ofrendas de la iglesia. No hay otra forma. Si la iglesia tomara una postura en la cual la iglesia ya no diezmara absolutamente nada, pues simplemente muchos templos se cerrarían. Muchos templos dejarían de sostenerse y de alguna manera la expansión del evangelio llegaría de ir a 100, llegaría prácticamente quizás a una cantidad nula. Entonces la iglesia se sostiene con las ofrendas de la iglesia, ¿sí? Cada templo se sostiene con las ofrendas de la iglesia y la expansión del evangelio se lleva a cabo con las ofrendas de la iglesia. Amén. Ok, ¿debo dar mi ofrenda con la intención de recibir más? Es decir, si voy a dar un pesito para que Dios me dé 2. De hecho, yo estoy en contra de ese canto, ¿verdad? La ofrenda es del Señor. Si tú das 1 centavo, el Señor te da 2. Yo estoy totalmente en contra de ello, ¿sí? Porque a veces puede ser una motivación a que el cristiano dé para recibir más. Yo le voy a dar al Señor este de 500 para que me dé 1000. Yo le voy a dar este de 200 para que me dé 400. No debe ser la motivación. Darle uno al Señor
para que el Señor me devuelva 2. Eso sería una actitud errónea, una actitud quizás inclinada más por la avaricia que por la generosidad. Amén. Entonces, ¿cómo puedo honrar a Dios con mis finanzas siendo administrador de los recursos de Dios? Usted y yo sabemos que a Dios le pertenece todo. Amén. Lo que usted trae puesto, quién es usted, lo que usted posee el día de hoy, su trabajo, sus finanzas. Usted y yo tenemos en claro que todo le pertenece a Dios. Todo fue creado para Él y por Él. Amén. Por lo tanto, todo le pertenece a Dios. Y todo lo que usted tiene, todo lo que usted hace, todo lo que usted es, todo lo que usted posee el día de hoy, todo le pertenece al Señor. Y el día que el Señor le plazca quitárnoslo, es un Dios soberano. Tenemos que aceptar la voluntad de Dios. Amén. Por lo tanto, ni usted ni yo estamos para pelear con Dios por lo que nos quitó. Y tampoco debemos que estar confiando más en lo que tenemos hoy porque todo le pertenece al Señor. Amén. Si no, vaya y pregúntele a Job, ¿verdad? Vaya y pregúntele a él. Oye, Job, ¿qué sentiste cuando todo lo que tenías se esfumó de un día para otro? ¿Qué sentías cuando tenías todo? Job lo dijo bien claro y él dijo, desnudo vine del vientre de mi madre y desnudo me he de ir. Amén. Nada nos podremos llevar, ni un puño de tierra. Muy bien. Cosas que tenemos que cuidar nuestro corazón. Mire, hay algo que se le llama la generosidad residual, ¿sí? Y es algo que como cristianos debemos evitar. ¿Qué es la generosidad residual? La generosidad residual es dar de lo que me sobra, ¿sí? Hoy me sobró tanto. Aquí tengo un puño de monedas para el Señor. Ahí le va, Señor, un puño de monedas. Eso es generosidad residual. Y eso es algo que está mal y puede ser algo que dañe nuestro corazón. Porque entonces estamos dándole al Señor de lo que nos sobra y Dios no nos da de lo que le sobra. Dios nos da de la abundancia que hay en su reino, de la abundancia que hay en su mano, de eso mucho que Dios tiene, de eso mucho Él nos da. Entonces, ¿cómo yo puedo reconocer que soy generoso? ¿Cómo puedo saber que soy generoso para con Dios? Cuando yo no doy de lo que me sobra, sino que doy prácticamente con una convicción y doy para el Señor con una convicción de que le amo su obra, de que amo al Señor y que reconozco su providencia, lo que Él nos provee. Amén. ¿Está conmigo, familia? Dar de manera generosa es parte del carácter de nuestro Dios, porque nuestro Dios es generoso. Entonces, de igual manera, yo tengo que practicar de la forma como es nuestro Dios. A veces es fácil hablar también del amor, ¿no? Es que Dios amó y el que no ama no ha conocido a Dios, ¿verdad? Porque Dios es amor. Entonces yo tengo que aprender a amar. Yo tengo que aprender a perdonar, ¿verdad? Pero ¿qué tal cuando hablamos de uno de los atributos de Dios, que es la generosidad? Entonces, si yo quiero aprender de todos los atributos de Dios, yo tengo que aprender también del atributo de la generosidad. Entonces, si Dios me enseña que Él es generoso, yo tengo que aprender a ser generoso como Dios es generoso para conmigo. Amén. Ser generoso nos protege de la idolatría al dinero. Cuando usted y yo aprendemos a ser generosos de todo corazón, con alegría, y damos prácticamente al Señor como se debe dar, prácticamente estamos protegiéndonos de amar al dinero. Y no nos va a pesar darle al Señor, sino que prácticamente nos va a hacer un regocijo darle. Amén. Recuerde usted, el que siembra escasamente cosechará. Amén. Y quiero leerle una parte de la palabra del Señor que se encuentra en 1 de Corintios, capítulo 16, versículo 2. Muy bien. Entonces, ¿cuánto debo de ofrendar a Dios? Escuche bien, la Biblia no señala un porcentaje, sino más bien una actitud correcta para hacerlo. Una actitud que vaya acompañada de buenas intenciones, con un corazón agradecido y dando con generosidad. Amén. Dando con generosidad. La Biblia no pone un porcentaje. Usted puede dar el 10, puede dar el 20, puede dar el 30, el 40, lo que usted quiera darle al Señor. Usted recuerda un personaje en el ambiente comercial, ¿verdad? Empresarial. Y este personaje un día decidió dar el 90% de sus ganancias de sus restaurantes a Dios y quedarse él con el 10%.
cuando él dio el 90% de sus ganancias. Y no estoy hablando de un empresario tiene una empresa chiquita, no. Estoy hablando de un empresario a nivel global, ¿sí? Los restaurantes, usted ha ido a sus restaurantes de este personaje, usted ha disfrutado de la comida que hay en sus restaurantes y usted conoce quizás a este personaje, ¿verdad? Que fue nombrado coronel. Este hombre, cuando tenía su cadena de mercados de comida rápida, él dijo, yo no voy a dar el 10% al Señor, yo le voy a dar el 90%. Y él dio el 90% de sus ganancias, de todos sus restaurantes, lo dio al Señor. Y él se quedó con el 10%. ¿Qué fue lo que alcanzó y lo que logró ese hombre con eso que él dio? Logró que el evangelio se esparciera a niveles como usted no tiene una idea. Del lugar donde estaba ese señor se abrieron iglesias nuevas, prácticamente se compraron edificios, se establecieron congregaciones nuevas y prácticamente el evangelio se difundió de una manera grandísima. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer nosotros cuando vemos al Señor. Dios no nos pide un porcentaje, pero sí nos pide la actitud correcta. La actitud correcta. Amén. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 16, versículo 2. Dice, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando llegue no se recojan entonces ofrendas. ¿Vale? Entonces, ¿cómo debo yo hacer para darle al Señor? Yo debo de apartar a la semana según yo haya prosperado. No una ofrenda residual de lo que me sobra, no una ofrenda con lástima, con dolor en el corazón, no una ofrenda como, voy a darlo porque, para que no vean que no doy, ¿verdad? No, lo vamos a hacer de todo nuestro corazón, ¿sí? Y según hayamos prosperado. ¿Cuántos ganamos el día de hoy lo que ganamos hace 10 años? No, ¿verdad? Dios nos ha prosperado. ¿Considera usted que Dios le ha prosperado en su trabajo? ¿Considera usted que Dios le ha bendecido con un trabajo, con finanzas, que Dios le ha bendecido con un carro, que Dios le ha bendecido materialmente, todo ello? Bueno, si usted considera que Dios le ha bendecido, entonces vamos a darle a Dios a la manera como Él nos ha prosperado a nosotros. Amén. Y esto es algo que no es impositivo para la iglesia. Es una recomendación que nos da la palabra del Señor para nosotros, de manera que hagamos con el corazón correcto, con la actitud correcta, dándole a nuestro Señor. Amén. Y de hoy en adelante, pues todos los que dirigimos en el servicio, ¿verdad? No mencionemos la palabra diezmo, sino vamos a recoger nuestras ofrendas. Amén. Porque nuestras ofrendas son lo que vamos a darle a nuestro Dios. Y es como lo establece la palabra. ¿Está conmigo, amada iglesia? Entonces, el cristiano debe ofrendar regularmente, debe ofrendar generosamente y con una mentalidad totalmente alejada de la tacañería. Amén. Porque nuestro Dios es generoso y nuestro Dios nos prospera cada día. Usted mídalo. ¿Sí? Usted mida cuánto Dios le ha prosperado y cuánto es lo que yo puedo retribuirle a Dios por lo que Él ha dado a mi vida. Amén. Y de esa manera, usted va a poder dar con el corazón y la inclinación correcta para su Dios. Amén. Muy bien. Voy a dar lectura únicamente al versículo bíblico que usamos de base y con esto vamos a concluir la enseñanza del día de hoy. Amén. Yo espero que esto haya sido para usted de bendición, ¿verdad? Que esto haya sido de bendición para su vida. Y el ser generoso para nuestro Dios y darle al Señor con la actitud correcta es decirle al dinero, tú a mí no me controlas. ¿Sí? A nuestros bienes materiales, tú a mí no me controlas. Me controla mi corazón y mi voluntad de darle a Dios con una actitud de agradecimiento por lo mucho que Él ha dado a mi vida, por lo mucho que Él me ha dado. Amén. Simple y sencillamente por eso. Dice la palabra de Dios en 2 Corintios 9, del 7 al 8, cada uno escuche bien la indicación, como propuso en su corazón, haciendo lo que 1 Corintios 16, 2 nos enseñó, ¿verdad? Que tratemos de cada semana apartar algo para presentarlo delante del Señor. Es decir, yo ya lo propuse en mi corazón, apartar esto para el Señor y dárselo para Él. No darlo por necesidad, porque, ocupo que el Señor me multiplique. No. Ni por prácticamente con tristeza. Porque Dios ama
al dador alegre. Si Dios ama al dador alegre, ¿cómo será la cuestión con el tacaño, no? ¿Cómo será con el que le duele? Si la Biblia dice que Dios ama al dador alegre, ¿cuál será entonces la actitud del que lo hace de manera incorrecta, no? A lo mejor va a ser misericordioso, ¿no? Va a tener misericordia de ti, hijo. Pero a mí me ama la actitud yo amo la actitud correcta. Amén. Entonces, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre todas las cosas, todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Amén. ¿Está conmigo, amada iglesia? ¿Esta enseñanza bendijo su vida o le causó conflicto? Las dos cosas. Bueno, hay que permitir que Dios obre en nuestro corazón, que Dios obre en nuestras vidas, ¿verdad? Y que nuestra confianza no está puesta en los bienes de este mundo, porque todos ellos son pasajeros. Amén. Todos ellos son pasajeros. Así como el día que partamos de este mundo, si hay alguna deuda que tenemos ahí, dejará de existir o quedará heredada también, ¿verdad? Entonces, de igual manera, los bienes, el día de mañana que partamos de este mundo y nos vayamos con el Señor, nada de eso podremos disfrutar partiendo de este mundo. Es mejor ir a hacer tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el hollín corrompen. Amén. Que antes tener tesoros en esa tierra, en este caso, hablando de confiar en esos tesoros o esas riquezas que puede haber en este mundo. Amén. Que cuando nos lleguemos a la presencia de Dios podamos decir, Señor, yo fui generoso para tu obra, fui generoso para la expansión de tu evangelio, y todo eso prácticamente, créame, se lo digo con una convicción de que Dios va a premiar lo que usted dé y lo que usted aporte para la obra del Señor. Amén. Vamos a orar en esta noche. Señor, te damos gracias por esta palabra que has hablado en nuestra vida, Señor. Señor, te pido que nos ayudes día a día a que podamos ofrendar de manera generosa, con la actitud correcta, mi Dios. Que todos y cada uno de nosotros podamos depositar nuestra confianza en ti de manera plena, Padre Celestial, y que nuestra confianza no esté puesta en las cosas de este mundo, mi Dios. En el nombre poderoso de Jesús, ayúdanos, Padre, a poder descansar en ti, a poder confiar en ti plenamente, Señor, en toda circunstancia, en toda situación, Padre Celestial, entendiendo y sabiendo, Padre Celestial, que de ti proceden y de ti vienen todas las cosas de este mundo, Padre, y por ti han sido creadas. Y que tú, siendo nuestro Padre, siendo nuestro pastor, en tu palabra lo has dicho, Padre, que tú, siendo nuestro pastor, nada nos faltará, Padre. Toma control de nuestros pensamientos, toma control de nuestro corazón, Padre, y ayúdanos a que nuestra confianza no esté puesta en las riquezas de este mundo, sino que más bien, Señor, estén puestas total y completamente en ti, sabiendo, Dios, que de ti dependemos, somos dependientes totalmente de ti, Padre. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias, y a tu nombre sea la gloria, ahora y por siempre. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Así, mis hermanos, estamos despedidos el día de hoy. Dios le bendiga, Dios le guarde, y nos vemos el próximo viernes con ayuda del Señor. Amén. El próximo viernes, recuerda, tenemos evangelismo. Nos vemos aquí a las 7 de la tarde para tener nuestro tiempo de oración y posteriormente salir de aquí a evangelizar a la Clínica 1. Amén. O estarán viendo otra sede, iban a investigar otra sede para evangelizar. Amén. Espere el anuncio para que usted tenga el dato donde nos estaremos viendo o nos estaremos saliendo de aquí al lugar para ir a evangelizar y compartir las buenas nuevas de salvación. Amén. Dios le bendiga, familia, y nos vemos con la ayuda del Señor el próximo viernes. Amén.